Que la gracia y el amor de Dios abrace sus corazones desde este pequeño pedacito de cielo que abrimos para poder compartir la gracia y el amor de Dios en ese espacio de testimonios. Queridos hermanos, mi nombre es Wendy Santos y qué bendición poder compartir una vez más la alegría de nuestro Señor Jesús. Ese día tengo la oportunidad de poder compartir con un nuevo matrimonio que nos viene a contar sobre la misericordia del Padre en sus vidas. Ese día tengo la oportunidad de poder compartir junto a los esposos Ulloa, Carmen y David Ulloa. Bienvenidos. Gracias. Qué bendición de verdad poder compartir con ustedes. Cuéntenme, ¿están felices? Ahí. Sí, contentos. Contentos de estar aquí Contentos. compartiendo. Y gracias por la oportunidad pues, de poder contar nuestro testimonio para que muchas personas lo puedan escuchar y que les sirva. Y gloria a Dios, y así es. Detrás de cámaras hablábamos un poco acerca de su historia, pero yo sé que nuestros hermanos también van a estar muy felices de poder compartir un pedacito de su historia. Bien dicen que nuestras historias de vida se convierten en nuestros tesoros y qué alegría poder compartirlo desde la gracia del Señor Jesús. Pero cuéntenos, ¿cómo inicia esta historia de los esposos Ulloa con una bonita relación de noviazgo? ¿Hace cuánto tiempo pasó eso? Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad, estudiábamos juntos la carrera de diseño y nuestra relación, nosotros nos hicimos novios allá por el 2009. Tuvimos un... No, novios, en el 98, novios. En el 99, perdón. Okay. En el 99. En el 99, sí, en el 99. Y tuvimos un noviazgo de 7 años. Nos casamos en el 2006. Y pues la verdad es que hemos tenido una bendición, pues, o sea, realmente pues desde que nos decidimos estar juntos, pues hemos estado... No ha habido un día en que yo diga que no hemos estado felices, sino que cada día, a pesar de las dificultades que todas las parejas las viven, no ha habido un día que yo no me sienta contenta de saber que Él está conmigo. Y pues nos llevamos muy bien, compartimos varias como aficiones, pues de andar en bicicleta, me gusta que él haga las cosas que le gustan y él igual, pues cuando yo quiero hacer algo, él me apoya. Y pues gracias a Dios, pues hemos tenido una relación bastante sana. Y después de que nos casamos, allá por que eso fue en el 2006, en el 2009 nos incorporamos a Matrimonios en Victoria. Cabe decir pues que pues antes de eso, pues quizás nuestra parte espiritual era como más así de, bueno, sí, los domingos, pero no nos habíamos como querido comprometer. Teníamos a esta prima de David que nos insistía que fuéramos al retiro, y yo no era mucho de retiros, pero... Nos insistió 4 veces. 4 veces. La cuarta fue la vencida. La cuarta fue la vencida, no fue la tercera. Aquí no fue la tercera, fue la cuarta. Así. Y pues desde el 2009 a la fecha seguimos sirviendo ahí en la comunidad para la Matrimonios gloria de en Dios. Victoria de Corazón de María. De Corazón de Qué María. bueno. Corazón de María. Un saludo a todos los hermanos de Matrimonio en Victoria, Sí, un que saludo. sabemos que nos están viendo. Abrazos fraternos. Pasa esa bonita relación de noviazgo, llegan al matrimonio y qué bonito saber de que tienen ese sacramento como matrimonio y deciden servir a través de esta comunidad. ¿Cómo se sienten ya estando dentro de esta comunidad e iniciar a servir como matrimonio? Bueno, ya en la comunidad, pues nosotros, bueno, gracias a Dios, Dios nos escoge en ese momento ya para poder participar en este retiro y nosotros nos vamos dando cuenta de cómo estamos viviendo, es decir, nos dimos cuenta que no queríamos tener hijos. ¿Por qué no queríamos tener hijos? Por comodidad, no sé, puede ser un montón de cosas, pero no estábamos abiertos a la vida. Y ahí nos dimos cuenta. Entonces, luego que ya empezamos a servir y a caminar en la comunidad, que nos enseña bastante, nos enseñan
las charlas nos dan un montón de información, también nos dan formación, nos ayudó a entender muchas cosas, ¿verdad? Entonces fue cuando quizás empieza ya fue nuestra primera prueba que tuvimos que ya queríamos tener hijos. Entonces, lo que sucede es que no quedábamos embarazados. Entonces fue difícil porque pasamos quizás como unos 8 meses queriendo y no quedaba. Y entonces llegó un momento en el que mi esposa queda embarazada. Y todos bien felices, pero me recuerdo yo que el doctor le dijo, si sentís dolor, te venís inmediatamente. A mí me pareció extraño eso. Entonces, es cuando ella queda embarazada, pero el bebé se alojó en una de sus trompas. Entonces, eso se le conoce como embarazo ectópico. Si el bebé crece ahí y nace ahí, le explota y se hace una hemorragia. Antes las personas creo que era un problema eso. Y la gente se moría, que no sabía. Entonces, tiene que ser intervenida de emergencia. Mi esposa en ese momento y ella le quitan una de sus trompas. Entonces, ya después de esa recuperación, porque hay algo que mencionar que es difícil, es el hecho de que cuando ellos están en los cuartos, ahí también hay otras personas que le ponen rótulos en los cuartos, dice it's a boy, o it's a girl, y ahí están en los rótulos, y nosotros, it's a nada, no había nada. O sea, pero yo no me desanimaba, nosotros ya servíamos, y yo le decía a ella, nosotros somos familia, nosotros somos la familia, tenemos que ser fuertes. Si Dios ha permitido esto es por algo. Nosotros constantemente estábamos en eso. Si ahorita no vamos a ser papás, bueno, esperemos, tranquilicémonos, vivamos, decía yo. Podemos hacer un montón de cosas que ahorita quizás alguien que acaba de tener bebé no lo puede hacer. Que es cierto, porque cuando ya tuvimos nos dimos cuenta también de eso, ¿verdad? Pero yo le decía en ese momento, o sea, vivamos y esperemos en el Señor que Él va a hacer la obra. O sea, eso es lo que nosotros hemos aprendido. Pongámoslo en práctica. O sea, era de ponerse en ese momento a pensar exactamente, empezar a poner en práctica todo lo que veíamos en la comunidad, todo lo que aprendíamos en las charlas, todo lo que veíamos en la formación y que la Biblia nos lo decía. Y entonces, exactamente después, a un año, mi esposa ya vuelve a quedar embarazada y ahí es donde, si querés, vos podés. Bueno, la verdad es que cabe mencionar que Dios lo va llevando a uno a su manera y le va enseñando. Yo me recuerdo que en esa ocasión era para mí bien difícil acostumbrarme a los hermanos de la comunidad, porque yo nunca había estado sirviendo en la comunidad. Pero ¿cómo son las caricias de Dios? Porque ahí es donde empezamos como nosotros a sentir a esa familia en Cristo que son ellos hasta la fecha para nosotros. O sea, los mismos hermanos que han estado con nosotros desde ese momento son los que todavía nos acompañan hoy en día. En cualquier necesidad que nosotros tenemos, ahí están doblando rodillas. Y entonces, para mí quizás era como bien raro. Yo me recuerdo que yo decía, ¿y por qué han venido los hermanos? Decía aquí y yo no entendía eso, ¿verdad? Y era como un poco arisca a eso. Pero era esa parte que yo no me daba cuenta, que yo necesitaba, y él también, para decir, aquí estoy, no están solos, ¿verdad? Entonces... Y otra cosa es que a saber a cuántos de ellos les había pasado Y que ya se sentían cosas identificados. similares. Nosotros ignorábamos, o sea, nosotros pensábamos que como muchos ya tenían hijos y grandes, o sea, yo no sabía ni cómo habían pasado sus embarazos, pues ni nada, ¿no? Y la verdad es que
mis hijos son un milagro, definitivamente, porque al haber perdido yo una de mis trompas de falopio, cualquier médico le puede decir que es bien difícil lograr un embarazo, porque médicamente pues, no se sabe de qué lado, cuál ovario es el que va a ovular en ese mes. O sea, y en el 2013 salgo embarazada de mi primera hija, ¿verdad? De María Fernanda, quien hoy ya tiene 9 años. María Fernanda nació un 20 de diciembre, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, pues obviamente pues me tocó cesárea con ella. Y es una niña sana, es una niña, gracias a Dios, alegre. Y luego, después de María Fernanda, ya cuando ella tenía sus 2 años y medio más o menos, yo dije, bueno, hay que darle la oportunidad otra vez a la vida, pues. Entonces yo le dije a él que intentáramos nuevamente, ¿verdad? A ver qué decía Dios. Y pues sin menos espera, salí embarazada en el 2015 de Alejandro, pero nació en mayo del 2016, él es del 5 de mayo del 2016, ya tiene 6 años, está por cumplir 7. Y pues ahí es donde viene la otra prueba, ¿verdad? Que nos tocó vivir, que fue quizás la más dura, porque en el parto de Alejandro, mi cicatrización es un poco como difícil. Y entonces lo que me pasó es que cuando estaban, me imagino yo que cuando están abriendo las capas, el doctor perforó mi intestino y sin darse cuenta, tuvimos el parto y todo, me cerraron, me fui a recuperación. Pasé ese día, porque uno no tiene que hablar ni nada, y bueno, ya al día siguiente, pues ya, porque nació un día antes del cumpleaños de él, ¿verdad? David cumple el 6 de mayo y ese día estábamos celebrando el cumpleaños de él. Y pues ese día en la noche todavía teníamos que estar en el hospital y yo me levanté al baño. Y cuando regresé del baño y me volví a acostar, solo sentí como una explosión en mi estómago. Y inmediatamente mi estómago se empezó a inflar. Y era un dolor indescriptible, un dolor que hasta la fecha no tengo memoria. Y pues ahí pasó lo otro, que creo que lo deberías de contar tú. Sí, digamos que en esa parte, esa noche me acuerdo yo de que ella ellos dicen como, no dicen inflado el estómago, tienen otro término los doctores, distendido el estómago. Y ese doctor de turno sí que la pasó mal porque no resolvió nada, le metían una sonda para poderle sacar el aire, no funcionaba, era un dolor intenso. Ya en la madrugada el doctor llamó a un cirujano que ni siquiera lo conocía y sí me afligí yo porque ya iba a haber, ya era algo bien complicado. Entonces, como a las 3 de la mañana llegó el doctor Goches, que le mando un saludo. Y entonces él llegó y mi esposa estaba en un estado ya de un dolor indescriptible y todavía le explicó él y le dijo, le voy a hacer una herida de aquí hasta aquí. Y tengo que abrir el estómago y saber qué es lo que pasó. Y a esa hora se la llevaron a ella, le tuvieron que ir a hacer una ultra y a emergencia. Entonces, ella entró a las 6 de la mañana a emergencia y mi hijo
en la nursería. O sea, mi hijo estaba recién nacido y era lo que yo les decía a todos. O sea, mi hijo recién nacido y mi esposa en un hilo de muerte, porque esa operación duró desde las 6 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana. Y el doctor solo me dijo, o sea, todo salió bien, me dijo, bien cansado se veía el doctor. Yo no entendía exactamente lo que le habían hecho, pero él me dijo, salió bien, me dijo, y ya quedó el intestino pegado aquí, salido al estómago. O sea que el intestino queda así al estómago y a uno le ponen una bolsa externa donde uno hace su necesidad. Pero él me lo decía con una gran alegría, porque por lo menos le había salvado la vida, porque es una operación complicada. Todavía no entendíamos lo que había pasado. Mi esposa en ese momento quedó en coma, inducido. Entonces ella todavía había quedado abierta. Se dice que la dejan como abierta porque esperan ver qué es cómo reacciona. A la par de esto, pues también se pone, porque como es una operación muy cara, el seguro tiene que estar ahí. Entonces el seguro todavía esperaba una reacción del cuerpo de mi esposa para poder aprobar cosas. Y a mí me decía el hospital que tenía que pagar cierta cantidad de dinero ya. Y él decía, ¿cómo voy a pagar si mi esposa está muriendo? Me recuerdo en ese momento que mi esposa pasó 4 o 5 días en coma inducido. Había una hermana de la comunidad de Cristi, me acuerdo que me dijo, ella había pasado por algo similar con su esposo, que tuvo muchísimas más operaciones, también bien complicado, todos nos dimos cuenta. Aunado a eso, se hicieron jornadas de oración por nosotros y realmente yo en la familia me sentía bien fortalecido porque me acuerdo que yo incluso hasta reconfortaba a gente conocida que no aguantaban porque la veían, que son médicos y habían ido a ver el expediente de ella. Y ellos no podían entender cómo yo todavía estaba de pie o asimilando la situación de un hijo recién nacido, mi esposa casi muriéndose. Son las oraciones de la comunidad, o sea, no hay otra explicación. Y entonces, ya en ese momento, ya eran días complicados, era un pensamiento que a uno siempre lo ataca, que es 2 pensamientos, era o se muere mi esposa o vive, no había otro, no había medias tintas ahí. Entonces, como lo que nos ha enseñado la comunidad, es decir, yo no quiero que se muera, pero yo acepto la voluntad de Dios. Y era una oportunidad que yo tenía. Yo les digo a todos los que a veces les he contado esto, que yo llegaba al Santísimo inmediatamente y me arrodillaba y oraba. Pregúnteme si yo llego ahorita al Santísimo, me arrodillo y lloro, no lo hago. Es un momento en el que Dios está tan cerca de uno y a veces quizá la gente no lo entiende. La gente piensa que Dios le ha mandado los castigos. Y había que ver más allá de lo que estaba pasando. Entonces, me acuerdo que le dije a mi suegro una noche, porque hay unas como zonas de salas de espera, unas cosas, todo apagado, todo oscuro. Y yo decía, yo me voy a ir a poner en esa parte oscura y de ahí voy a estar orando, de ahí voy a estar pidiéndole a Dios por mi esposa. Y voy a clamar aquí a toda la intercesión de todos los santos que yo me puedo. Ahí es donde yo empecé a utilizar todas las armas que me habían enseñado en la comunidad. Porque era un momento difícil. Luego mi esposa ya empieza a reaccionar. Ahorita que me acuerdo, no me acordaba de eso, difícil,
yo la iba a ver a la UCI, ¿verdad? Y ella conectada a todos los aparatos con respirador, ¿verdad? Es difícil, pero yo decía, Dios está con nosotros, yo confío en Él. Y me acordaba de una charla que nos habían dado un predicador de Guatemala, que él decía que uno tenía que imaginarse las cosas, cómo iban a ser, ¿verdad? Y yo me imaginaba a ella entrando a la casa con sus maletas del hospital. Así me la imaginaba. Entonces eso yo no lo perdía de mi cabeza. Y entonces me recuerdo que cuando ya le fueron desconectando medicamentos, y ya la máquina va como por pisos. Allí aprendí una rama de la medicina, el intensivista, que él pone ahí cosas químicos para tener un montón de cosas bien complicadas, pero la máquina la van apagando, la van apagando, la van apagando. Y ella comienza a despertar. Va despertando, va despertando. Y era una cosa, yo les digo, fuera de este mundo. O sea, ella se despertaba como que, o sea, yo me recuerdo de ella verla como que era parapléjica. O no parapléjica, sino que como que estuviera en una especie como de trance. Es por el químico el medicamento, que ella está como moviéndose y mueve así, y yo, o sea, yo me acuerdo que en eso no me clavé mucho, porque los doctores me decían que eso era normal cuando va despertando, pero sí me pareció que era algo un poco perturbador ver a su esposa uno así, ¿verdad? Pero me dijo, eso es normal, y ya le voy a ir pasando, y efectivamente, ¿verdad? Al tiempo ya ella despertó, y me acuerdo que nos decía que nos veía raros. El pelo me lo veía bien negro, me decía ella. Y yo, o sea, o sea, yo no le decía nada, simplemente yo estaba feliz de que ella había despertado. Y entonces ya después ella le tocó vivir eso de despertarse, porque ella me decía, el medicamento, cuando ella cerraba los ojos, siempre veía. Es una cosa que no sé si es... Claro. ¿Cuánto tiempo pasó todo este proceso para que usted pudiera reaccionar? Como 5 días. Sí, 5 días, ¿verdad? La verdad es que en ese tiempo yo realmente no me recuerdo de nada, solamente me recuerdo cuando sí ya me desperté, que estaba él, luego llegaron otras personas, mi mamá, a verme, y la verdad es que en la UCI me quedé esos 5 días y creo que 3 días más, porque debido a la gravedad de la operación me había dado adicionalmente un derrame pleural, y eso tiene que ver con la parte respiratoria. Entonces no me dejaban salir de la UCI hasta que esas placas de los pulmones estuvieran bien, ya para que el doctor diera el visto bueno de salir. Entonces casi que de la UCI salí como a los 8 días, 7 días creo. Y pues luego, como le decía afuera de cámara, es ese espacio como de aceptación de lo que ha querido Dios hacer. Pero lo que sí, y que yo hace poco le estaba diciendo a mi esposo, que a pesar de todo lo que nos tocó vivir, tanto a él de su lado y luego a mí cuando me desperté, es sentir que Dios está cerca. De verdad que yo creo que cualquiera que haya pasado por situaciones así puede dar fe de eso, porque yo le digo, hubo un momento cuando estaba en la UCI y yo me desperté y yo era algo como cuando uno pela una fruta. O sea, como que es la carnita viva. Así tiene uno el corazón y el alma.
Entonces está uno como así con un corazón lleno, o sea, lleno, pero de verdad como yo creo que quizás esto lo siente la gente que ha estado en procesos de muerte, en los que uno siente un amor completo, o sea, no hay rencor, no hay como todos esos pensamientos no están en la cabeza de uno. Yo me acuerdo que ella en ese momento yo la iba a ver y estaba en un sillón en la UCI, ¿verdad? Y yo llegaba, mira, que esto es del seguro, me están cobrando no sé qué, ya nos pasamos, ya. Yo llegaba con todo el mundo así, todo lo que me había pasado. Y ella se me quedaba viendo. Ya vamos a salir, ya vas a ver que Dios va a hacer algo y nos va a ayudar. Y una tranquilidad, yo decía. O sea, todo lo que habíamos vivido por fuera, pero es lo que dice ella, que uno está lleno de tantas cosas y cuando pasan estas cosas, individualiza ya solo lo que es importante, que creo que es el... Sí, o sea, realmente creo que es Dios y Él definitivamente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque de verdad, o sea, nosotros también estuvimos un poco con eso de que nos decían que el doctor, que había que hacer, que demandarlo. Y yo la verdad es que le dije a él estaba bien mal con eso, pero súper mal. Y yo le dije, claro, palabras no mías, yo le dije, Él nos ha ayudado a tener a nuestros hijos. Yo no creo que en su mala voluntad Él haya querido que pasara esto. Deja esto, porque esto te va a hacer mal. Y yo sentí que Él, allí, después de que o sea, Él le tocó recibir de la familia todo eso, o sea, hay que ir y hacer esto, lo otro. Entonces, yo ahí le sentí que cuando yo le dije eso, yo ya a Él ya lo sentí tranquilo. Pero como le digo, o sea, es que uno ahí aprende que no es uno, sino que es Dios. Claro, a mí me gustaría resaltar algo que decíamos al principio, es que un matrimonio fortalecido, servidores, y que cualquier persona quizás pueda decir, pero es un matrimonio que está bien, sirve en la iglesia, ¿por qué le tienen que pasar esas situaciones? En todo ese proceso de aprendizaje y de claramente crecimiento espiritual, hubo un momento en el que quizás le reclamaron a Dios por toda la situación que estaban pasando. Bueno, no, yo les digo que allá tienen un crucifijo, aquí no lo ven, pero ante Él puedo decir yo que no, nunca le reclamé. En los peores momentos, lo más que uno hace como humano es llorar. Y como también a mí me aconsejaba esta amiga, llorar todo lo que quieras y seguí tu vida. Man. Aquí en el hospital vos no vas a hacer nada. Tenés que esperar a ver qué pasa. Así que vos seguí. Yo creo que fue el mejor consejo que me pudieron dar, que ya lo he vuelto a dar yo. Y hoy se los digo a los que nos escuchan, sigan su vida. Hay cosas que uno no las puede cargar. Así, por él nos dice, démelas a mí, yo las voy a cargar. Era lo que yo hacía. Y no, yo no lo reclamé. Yo puedo decir de que si él me estaba preparando para yo quedarme sin ella, lo tenía que aceptar como cristiano y como mi fe, ¿verdad? De que si yo creo en él, no lo voy a poner como cuando estoy bien, entonces Dios está conmigo. No funciona de esa manera lo que nos han enseñado. Claro, ¿consideran que en ese proceso se puede decir que fue un proceso en el que fortalecieron su fe y sus oraciones como matrimonio, como familia? Sí, definitivamente. Realmente yo pienso que inclusive yo creo que él le puede decir que hasta mi papá, que él no es muy así devoto, a él, o sea, la familia se unió, de verdad. Y nosotros como esposos, gracias a Dios, pues siempre hemos llevado como, desde que empezamos en el movimiento,
tratar de tener nuestra oración diaria en la noche y obviamente, y eso pues solamente vino como a reafirmar que estábamos en el buen camino y que teníamos que seguirlo haciendo, porque lo que todavía faltaba era todavía difícil y entonces teníamos que estar todavía más agarrados de su mano. Así es. ¿Cuál es el mensaje que le brindan a las familias, a los matrimonios que en esos momentos nos están viendo y que a lo mejor se sienten identificados en algún momento de esa historia, o a lo mejor en esos momentos están pasando por crisis matrimoniales, por crisis familiares y reniegan a Dios, no preguntan al Señor por qué a mí, y no nos damos la oportunidad de preguntar el para qué? Pues quizás decirles de que en algún momento siempre uno se pregunta eso, y yo creo que lo hablamos, pero yo le pregunto a Dios qué es lo que quiere de mí, ¿verdad? Pero mi mensaje para todos los que están pasando y que obviamente quizás han pasado o puede que llegue un momento en el que lo pasen, es que nunca dejen de estar de la mano de Dios, porque Él realmente es el que le da las fuerzas. O sea, nosotros siempre pensamos que somos nosotros los que tenemos la fuerza. Pero en momentos así es cuando uno de verdad, si uno está de la mano de Él, uno puede con todo. Porque no es uno, sino que es Él el que va por delante, como les estaba diciendo mi esposo. Y entonces ahí es donde uno dice, pues ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude decir esto? Entonces, de verdad, para nosotros, a pesar de lo doloroso y todo, pero para nosotros fue la experiencia de cercanía más grande que hemos tenido con Dios en medio de ese dolor. Y yo creo que ese para mí es el mensaje, que no se suelten de su mano, que a pesar que ustedes tengan un momento en el que digan, bueno, yo voy a la iglesia o voy al Santísimo, pero no siento nada, no dejen de ir, porque Él siempre está ahí. Y en el momento más indicado, él se hace presente, porque en ese momento es donde uno los necesita. Así que para mí es eso, o sea, no soltarnos de la mano de Él. No sé si tú quieres. Para todos los matrimonios para todas las personas que se les presente el matrimonio, yo les puedo decir que es lo mejor que les puede pasar. Pero con esto no les digo que va a ser todo color de rosa. Van a haber situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero al lado de Dios, todos lo van a poder pasar. Amén, gloria a Dios. Bueno, un corazón completamente agradecido por darnos la oportunidad de tener este espacio, de poder compartir su historia, que el Señor Jesús en su amor y en su misericordia bendiga de gran manera su matrimonio, su servicio también como matrimonio y a su familia. Así que de verdad gracias por darnos la oportunidad de tener ese espacio y también compartir y aprender de ustedes. Gracias. Que sea de bendición toda esa experiencia. Bueno, hermanos, hemos tenido una vez más la oportunidad de poder compartir en ese espacio de testimonios que gracias a nuestra familia de Sinopsis Films, a través de esa plataforma de Sinopsis TV, traemos ese espacio para poder compartir la gracia y el amor de Dios. Así que la invitación es para que se pueda suscribir a nuestros canales de YouTube y también nos siga a través de nuestras redes sociales. Saludos fraternos hacia sus hogares.